agresión en términos generales el día de hoy. Las preguntas, por favor, las dejamos para el final y haremos las claridades que sean del caso. Entonces, si de pronto tienen alguna duda, apuntan y sobre el final resolvemos. ¿Listo? Siguiente. Bueno, chicos, cuando nos hacemos la pregunta por la violencia como fenómeno social y animal, debemos describir que no somos la única entidad biológica que es capaz de expresar violencia. De hecho, tenemos múltiples ejemplos en la naturaleza de violencia animal. El problema es que los animales, en términos generales, emiten la violencia solo y tan solo en aquellos momentos en los que están buscando reproducirse o su vida se encuentra en riesgo. ¿Listo? A diferencia de nosotros, que nosotros llegamos a planear, planificar y ejecutar una conducta violenta. Entonces, si bien la conducta violenta es común a la biología, ¿sí?, en nosotros tiene esa particularidad que en la demás biología no la vamos a encontrar. O sea, ustedes no van a encontrar un perro maquinando en la esquina a qué niño va a morder. ¿Listo? Siguiente. Bueno, se estima, muchachos, que en el mundo se producen más de 1.430.000 muertes al año por fenómenos violentos. En términos generales, muchachos, cuando uno describe la realidad colombiana, en la realidad colombiana nosotros encontramos que hay unos antecedentes biológicos que incrementan el riesgo de morir, como lo serían los accidentes de cráneo, los accidentes cerebrovasculares, etc. Pero causa curiosidad que uno de los fenómenos que más muertes ocasione sea la violencia, y en términos generales la violencia emitida por un actor en particular. Si bien sabemos que hay violencia de grupos, en términos generales la mayoría es cometida casi siempre por un individuo. Dale a la siguiente relato. Bueno, para hablar de la violencia y la agresión como fenómenos, tenemos que referirnos al grupo B de la personalidad, ¿vale?, refiriéndonos al DSM-5, ¿vale? Y tendríamos que referir que básicamente la agresividad y la violencia tiene un correlato muy fuerte con el grupo de la personalidad, porque estos tienen una dificultad muy clara en su definición diagnóstica, es que tienen dificultades con el control de los impulsos, ¿vale? Veremos en el transcurso de la conferencia que una de las dificultades que tienen estos sujetos es que no pueden contener o refrenar ese deseo de emitir una agresión. ¿Listo? Entonces, en términos generales, vamos a encontrar principalmente a lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que ya ustedes por clínica lo conocen, y vamos también a encontrar lo que es la psicopatía. La psicopatía, en términos generales, no lo vamos a encontrar dentro del DSM-5, porque como tal es un constructo psiquiátrico que ha sido elaborado y que tiene unas diferencias, a mi parecer, muy claras con el trastorno de la personalidad antisocial. De hecho, la edad de inicio del trastorno de la personalidad antisocial en promedio, muchachos, es antes de los 18 años, si recordamos lo que nos dice el DSM-5. Pero cuando encontramos la psicopatía como tal estructurada, resulta que los psicópatas empiezan su vida de ilícitos después de los 35 años, ¿vale? Y básicamente hay unas diferenciaciones interesantes en la clínica, pueden revisar a Robert Hart o incluso a Cleckley para que vean esas diferencias que ellos establecen muy claramente y muy interesante entre lo que sería el trastorno de personalidad antisocial y lo que sería la psicopatía. Si bien para los manuales diagnósticos es lo mismo. Personalmente no estoy de acuerdo con esa definición, incluso por el tiempo de inicio y por otras características, pero por cuestiones del tiempo no me voy a poder quedar en ese aspecto porque nos llevaríamos el resto del día y no acabaríamos hoy. Bueno, básicamente cuando nosotros miramos el trastorno de la personalidad antisocial y la psicopatía, ahora que vi de reojo la otra imagen, son generalmente diagnósticos que se dan entre el 1 y el 3% de la población general, pero esas estadísticas varían cuando nos vamos a población reclusa. Cuando vamos a la cárcel y, por ejemplo, si revisamos el antecedente, yo creo que en la siguiente imagen,
Si revisamos el antecedente de los psiquiatras que hicieron una investigación, entre ellos Andrés Pérez y compañía, aquí en Medellín encontramos que incluso el trastorno de la personalidad en Bellavista asciende hasta el 50% de los diagnósticos, e incluso el 25% de la población reclusa tiene diagnóstico de psicopatía. Entonces el asunto es que sí hay algunos fenómenos marcados en cuanto a personalidad en esta población que se encuentra reclusa, y estas características sabemos que incrementan la propensión de emitir violencia o agresión en algún momento. Vamos a la siguiente. Sí, aquí está el antecedente de Andrés Pérez y compañía. Básicamente la conclusión es que el 75% de la población en Bellavista es no psicópata, es decir, que el 25% de la misma sí lo es. Bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno. Vamos a ver algunos antecedentes biológicos, genéticos y fisiológicos que contribuyen a estas dos personalidades, particularmente a la emisión de las conductas violentas. En una primera instancia, tendríamos que hay unos antecedentes genéticos. Hay algunas investigaciones que han estado puntuando a este gen, el MAOSH-L, ¿sí? Conocido también como el gen guerrero. En algunas personas parece que este gen hace que su tiempo de respuesta ante situaciones adversas los denominen como de mecha corta, que son personas que básicamente ante una situación adversa explotan con mucha facilidad. ¿Listo? Entonces hay algunos genes, puntualmente el MAOS, ¿sí?, que ha contribuido a la comprensión de esta conducta violenta, y también se ha pareado con unas investigaciones muy interesantes sobre gemelos, que es la que estamos viendo acá del señor Rebollo, ¿sí?, que básicamente cogieron unas poblaciones de gemelos, ¿sí?, y esos chicos gemelos hicieron una investigación sobre los padres de los mismos y buscaron ese grupo de personas que tenían uno o ambos padres con trastorno de la personalidad antisocial. ¿Listo? Estos chicos quedan todos en adopción y reparten al grupo. La mitad los mandan a un hogar donde ninguno de los padres es antisocial, y al otro grupo los mandan, ¿sí?, a un hogar donde uno o ambos padres tienen características antisociales. Resulta que uno diría, si este asunto de la personalidad antisocial fuera solo y tan solo un elemento de crianza y de un buen hogar, uno aspiraría que en los hogares donde no hay antisociales, donde no hay esas pautas de crianza, ¿sí?, donde no hay ese tipo de conducta, uno no encontraría absolutamente ningún antisocial en ese grupo de niños que está en ese hogar, digamos, con mejores condiciones. Lo curioso es que este estudio nos refiere que en estos hogares donde no hay antisociales, obviamente hace la aparición de esta conducta. Hasta un 31% de la población en este estudio, cuando llegan a la vida adulta, manifiestan conductas antisociales. Entonces ahí ya hay un elemento propiamente relacionado a la genética, que así lo desliguemos de ese rol parental de la educación, ¿sí?, va a hacer aparición como tal el rasgo antisocial. Pero obviamente sabemos que si tenemos a alguien con la genética para ser antisocial y lo ponemos en un espacio donde esto se exacerbe, llegamos a encontrar que en los hogares donde los niños tienen un padre antisocial o ambos, en algún caso, la conducta pasa de ser del 31% de la población hasta el 72% de la misma. Es decir, que los factores genéticos asociados con una educación incrementan la ocurrencia de este tipo de trastorno. También hemos encontrado, o se ha referido en múltiples investigaciones, que la serotonina, básicamente, que es uno de los moduladores de nuestro estado de ánimo, ¿vale?, está vinculada con la violencia y la agresión en términos generales cuando es baja. ¿Listo? De hecho, los adolescentes tienen un problema clínico frente al diagnóstico de la depresión, porque muchas veces en los adolescentes, muchachos, ellos no expresan la depresión como un estado de ánimo deprimido, triste, melancolía, sino que uno alcanza a percibir en ellos un estado de agresión, de rabia, ¿vale?,
que incluso el muchacho te puede llegar a decir que no sabe ni siquiera qué tiene, pero en realidad es un diagnóstico de depresión. Pero además del asunto de la depresión, encontramos que la alimentación juega un rol importantísimo en la modulación del estado de ánimo. Encontramos que aquellas alimentaciones muy altas en hidratos, ¿vale?, es decir, en harinas y tal, ¿vale?, y muy bajas en lo que serían frutas, verduras y carne, básicamente en estas personas empieza a alterar la modulación y la producción de la serotonina al interior del cerebro, alterando entonces también la modulación del estado del ánimo. También encontramos que ha sido un neurotransmisor vinculado básicamente a lo que son nuestras conductas sociales, sexuales, al estado del ánimo. Entonces básicamente la alteración de este neurotransmisor también puede darse a base de un trauma encefalocraneal, ¿vale?, a base de dieta, o incluso hay un gen, se me vuela el nombre en este momento, que está vinculado al estado de ánimo. ¿Listo? Entonces, si este gen aparece, parece que el 50% de la población general tienen una tendencia a ser felices, mientras que el otro 50% de la población general tenemos una tendencia a ser un poco más tristes y tener un poco menos de niveles de serotonina disponible, también basados a situaciones genéticas. Uy, por aquí empieza lo bueno. Resulta que hay un fenómeno que se ha vinculado muy fuerte, muchachos, con la aparición no solo de las conductas violentas, sino también se ha asociado a síndromes como el déficit de atención e incluso en algunos casos a discapacidades cognitivas. Y en este caso en particular estaríamos hablando del síndrome del feto alcohólico. Básicamente, muchachos, el feto en su primer trimestre de nacimiento, sabemos que desde el disco trilaminar del ectodermo empieza a generar todo lo que es el tubo neural. Ese tubo neural, en términos generales, va madurándose durante ese primer trimestre, genera estas 5 vesículas, las cuales terminarán siendo pues toda la estructura del sistema nervioso central. El asunto es que el feto, cuando es sometido a alcohol y a otra cantidad de sustancias que puede consumir una madre, básicamente logra alterar el contenido del cerebro, haciendo que se generen algunas deficiencias puntuales y generando incluso a largo plazo conductas agresivas y violentas en el 6.2% de la población de niños cuya madre fue alcohólica. Pero si vamos a la siguiente imagen, encontramos que Theodor Cicero también nos refiere que aquellos padres que son alcohólicos, ¿vale?, también tienen un riesgo incrementado de tener hijos con conductas agresivas, ¿vale? Entonces, en términos generales, cuando uno habla de sustancias psicoactivas, tendríamos que hablar que así fuera en el hombre, básicamente esas sustancias psicoactivas tienen la capacidad de alterar la carga genética con la cual se va a empezar una nueva vida, y esa alteración de la carga genética se ve representada en un buen porcentaje por las conductas agresivas y violentas propiamente dichas. También encontramos que hay algunos antecedentes muy ranqueados en cuanto a el trauma de cráneo y la variación de conducta. El asunto es que el trauma de cráneo, en términos generales, muchachos, puede alterar nuestra conducta no solamente en la vida infantil, sino a lo largo de toda nuestra vida. Básicamente sabemos que si alguien recibe un traumatismo de cráneo puede generar un síndrome disejecutivo, y una de las características del síndrome disejecutivo es una falla o un fallo en el control de los impulsos, haciendo que las personas terminen generando algo que se ha descrito como pseudopsicopatía. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos a los antecedentes de la violencia, hemos encontrado, o bueno, el autor nos refiere, que uno de los fenómenos más comunes en el daño del lóbulo frontal básicamente puede llegar a ser accidentes, juegos, o en algunos casos incluso se ha llegado a rankear con maltrato infantil, sobre todo en estos momentos en que se corrige sacudiendo al niño o incluso golpeándole pues en el rostro. Puede llegar a generar afecciones, y esas afecciones a largo plazo, dañando el lóbulo frontal,
básicamente van a lograr que no haya una adecuada contención del impulso, que era ese criterio común a los del grupo E que describíamos al principio. Algo característico en los sujetos, muchachos, que tienen algún nivel de agresión es que ellos básicamente hacen una desconexión entre lo que es sistema límbico y el lóbulo frontal. Sabemos que el sistema límbico es quien se encarga de nuestra conducta y regulación emocional. Entonces, en el momento en que nosotros vemos a otra persona en una situación particular, podemos generar con esta persona eso que denominamos empatía, es decir, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. El problema es que en los antisociales y en los psicópatas hay una desconexión en esta situación. Consecuentemente, el psicópata, incluso el antisocial, puede llegar a disfrutar de aquellas cosas que nosotros consideraríamos realmente aversivas. Entonces, por ejemplo, un antisocial puede ver a alguien desangrarse y aunque todos nosotros, en términos generales, correríamos a tratar de ayudar a esa persona, antes, por el contrario, disfruta de esa situación y es donde en lo legal se describe la sedicia, ¿vale? Cuando hace mucho más de lo necesario para realmente poder ocasionar la muerte. El sujeto se murió a la 10ª puñalada, pero el antisocial o el psicópata le metió 300 o 400, ¿vale? Entonces ahí es donde tipificamos esa situación y ya empieza a haber básicamente, en vez de una empatía, un disfrute de ese daño por el otro. Aquí hay dos antecedentes muy importantes. Alcázar nos refiere básicamente en personas psicopáticas una alteración del 11% en la sustancia gris del lóbulo prefrontal. Y Ostrowski y Navas, este referente también lo tiene Ostrowski, dice que en personas con personalidad antisocial hay una reducción del 14% del lóbulo frontal. Si recapitulamos, recordamos que el 78% del cerebro, del encéfalo propiamente, es corteza frontal y una muy buena porción es corteza prefrontal. ¿Qué pasa entonces? Cuando hay una reducción de estas cortezas, básicamente estamos hablando de aquel sujeto que se encarga de modular la conducta. A menor cantidad de corteza en estos lóbulos, ¿sí? En estos lóbulos prefrontales, básicamente encontramos que la persona tiene una menor chance de controlar su conducta. Entonces, básicamente en antisociales y en psicópatas hemos encontrado que como antecedente común tienen una reducción en la densidad de las cortezas frontales y puntualmente las prefrontales, haciendo que ese control de los impulsos de la función ejecutiva sea más pobre, ¿vale? Aún en eso, a la desconexión del sistema límbico, menos control de los impulsos, desconexión emocional. Bueno, básicamente los psicópatas son el modelo por excelencia de la desconexión entre el mundo emocional y el mundo racional. ¿Quién no ha pensado en esta vida en matar a alguien, ¿sí? En un momento de rabia o enojo? Básicamente todos lo hemos llegado a pensar, pero básicamente todos los que tenemos un buen funcionamiento del lóbulo frontal y una buena conexión con el lóbulo frontal, con el sistema emocional, pensamos en la situación y decimos, hey, no, o sea, está bien la rabia, ya se me pasó y me tranquilizo. En estos sujetos, la mayor característica, como lo dice en el DSM-5, cuando ustedes lo revisan en el diagnóstico de la personalidad antisocial, estos sujetos básicamente tienen una dificultad para planear el futuro, ¿vale? Entonces, en esos términos, lo que pasa en este sujeto es que se deja llevar por la rabia le desborda y no piensan o no toman en consideración las consecuencias futuras de dicho acto. Entonces, muchos de los crímenes que ustedes pueden ver en cualquier cárcel, muchos de ellos son por impulso, por ejemplo, los crímenes pasionales. Son crímenes que se cometen en un momento de alta impulsividad y de poco control, ¿sí?, de la conducta. Listo. También Adrian Rain nos ha referido que en la modulación de la conducta influye enormemente la cantidad de glucosa disponible para el lóbulo frontal.
Básicamente, muchachos, la glucosa en términos generales, digamos que es la ficha o la moneda con la cual funciona todo el organismo y en particular el cerebro. El tener inadecuados niveles de glucosa en el lóbulo prefrontal, muchachos, también ayuda a empobrecer el juicio social y la inhibición de las conductas inadecuadas. También, muchachos, y este dato es muy particular, hemos encontrado que hay una hormona, ¿sí?, asociada a lo que es la conducta agresiva, que es la testosterona, que en altos niveles hace que la persona sea competitiva. Pero cuando esos niveles sobrepasan unos niveles biológicos aceptables, ya empieza a haber un descontrol del control de los impulsos. Entonces, básicamente, empiezan a tomarse malas decisiones. Entonces, por ejemplo, si ustedes manejan un carro y tienen altos niveles de testosterona, ¿vale?, y empiezan a pelear con alguien que tiene al lado, esos niveles de testosterona van a empezar a incrementar. Y a más incrementan los niveles de testosterona en un organismo, se va perdiendo, ¿sí?, ese control de los impulsos, llegando entonces a poder desembocar la conducta y básicamente cometer una agresión, ¿sí?, por ejemplo, manejando un carro. Y vale la pena aclarar que en Colombia la gente es una cuando maneja y otra cuando no la conoce de frente. O sea, nunca conozcan a un colombiano cuando esté manejando, por favor. Bien. En términos generales, y para ir cerrando el día de hoy, hay muchos antecedentes, no solo los antecedentes que les he mencionado, porque básicamente busqué los que me parecían más relevantes para hacer la presentación del día de hoy. Hay muchos otros, pero básicamente debemos reconocer que todos los autores, ¿sí?, Clefley, Hart, Ostrowski en general, ellos nos dicen que es muy importante reconocer que hay unos eventos biológicos que influyen en la expresión de la violencia y la agresión como tal, pero también es bueno reconocer que hay un modulador como tal en lo que es el aprendizaje, la educación y el contexto social en el cual vive la persona. Entonces, básicamente, sí hay una carga biológica muy fuerte en la agresión y en la violencia, pero también hay que reconocer que la educación y el aprendizaje juegan un rol también bastante importante y no podemos desligarlo de lo biológico. Entonces, con esto quedamos abiertos a la sesión de preguntas para ir cumpliendo con el horario. ¿Usted me podría indicar, por favor, los alimentos que contienen glucosa?